Hola, buenas tardes. Me presento brevemente. Mi nombre es Luis Herrera. Actualmente tengo el rol de Senior DevOps Engineer en IOET. A lo largo de este tiempo he venido trabajando con varios clientes donde he asumido internamente el rol de DevOps o el rol de SRE Engineer. Y también anteriormente la empresa que trabajaba estaba asumiendo un rol de infraestructura dentro de varios equipos, por lo que esta oportunidad me ha permitido, pues, de cierta manera, enfrentarme a ciertas situaciones o casos de usos y eso es lo que les vengo a compartir el día de hoy. Por eso el tema de esta presentación es Terraform en producción, lecciones aprendidas desde las trincheras. Los temas que vamos a ver hoy están relacionados con Workspace, módulos, documentación y migración de estados. Entonces, empezamos por Workspace o espacios de trabajo. En el desarrollo de software, para soportar entregas progresivas, usualmente se usan múltiples ambientes como desarrollo, preproducción y producción. Entonces, los tenemos aquí y esto es lo que comúnmente pues denominamos integración continua y despliegue continuo, que usualmente está soportado por pipelines. En el área de infraestructura, lo ideal es que se soporte este concepto de tener múltiples ambientes para evitar aplicar cambios directamente a producción y sobre todo para evitar duplicar código. Entonces, para lograr esto, tenemos en Terraform una funcionalidad que es llamada Workspaces, que te permite manejar múltiples ambientes, es decir, solo necesitas declarar una vez tu recurso de infraestructura, como ya sea una VPC, una instancia de EC2 o una base de datos RDS, y pues puedes desplegar el mismo recurso en varios ambientes. Pues el concepto es sencillo, para muchas personas presentes quizás no es nada nuevo, pero veamos un caso de uso que quizás nos pueda ayudar a usar esto de una manera creativa. Pues idealmente entonces cuando hablamos de ambientes de producción y preproducción o staging, idealmente pues estos deberían compartir características similares o cercanas. Pero ¿qué sucede en una startup o cuando estamos haciendo una prueba de concepto conocida como MVP, donde el presupuesto es limitado y no es posible pues tener una copia de ambiente de producción en desarrollo? Este es un ejemplo de un proyecto donde estábamos ejecutando justamente una iniciativa de plataformas, pero el presupuesto era un poco limitado, con lo cual el ambiente de desarrollo preproducción y estos dos ambientes de desarrollo y preproducción deberían ser compartidos y solo el ambiente de producción pues se manejaba de manera aislada. Por lo cual nuestro camino a producción pues se ve de la siguiente manera. En este proyecto teníamos dos cuentas de AWS, una que se llamaba NodeProd, donde iba a gestionarse todos los recursos relacionados con desarrollo y preproducción, y la otra, pues, la cuenta de producción. Aquí tenemos ejemplos de los recursos que teníamos en esas cuentas. Entonces, en NodeProd teníamos dos pipelines de code build, uno iba a desplegar en desarrollo, el otro iba a desplegar en preproducción, y en la otra cuenta pues teníamos solamente un pipeline que iba a desplegar a producción. En cuanto al clúster de Kubernetes, en NodeProd teníamos solamente un clúster, pero debíamos gestionar los dos ambientes en ese clúster. Entonces, el mecanismo o lo que usamos para poder, de cierta manera, segregar o aislar los recursos por ambientes, en este caso fue Namespace. En producción, pues solo teníamos un ambiente y era mucho más sencillo. Entonces, ahí no había mucho lío. Luego teníamos también, por ejemplo, una base de datos. Bueno, en este caso sí teníamos una instancia por cada ambiente. Pero la diferencia era que las que estaban en non-prod debía ser de tipo small, mientras que la que estaba en producción era la única que podía ser de tipo large, es decir, tener más capacidades de RAM, de CPU y demás. Entonces, como se pueden dar cuenta, los ambientes de desarrollo, preproducción y producción, de cierta manera, no tienen muchas similitudes.
hay ciertas características y ciertas propiedades que pues no se parecían. Y esto pues complicaba un poco gestionar esto, ¿no? Pero, ¿cómo iniciamos entonces nosotros para justamente poder gestionar todo esto con Terraform y no de manera manual? Lo primero que hicimos, lo que ven a la izquierda, pues son archivos de Terraform abiertos en Visual Code. En este caso es una carpeta de infraestructura y justamente estamos viendo un archivo de definición de code build, que es el pipeline. Entonces lo que hicimos fue declarar todos los recursos y básicamente agruparlos por ambiente. En este caso tenemos non-prod y prod. De manera que non-prod iba a tener todos los recursos de desarrollo y preproducción, mientras que el archivo de prod iba a tener solamente los recursos de producción. Aquí está el ejemplo del pipeline que les había mostrado anteriormente. Se declaraba justamente 2 veces por los dos ambientes y pues algunas propiedades como la descripción pues se hardcodeaban ahí directamente. Una de las ventajas pues de esta opción es que de pronto hay transparencia de todos los recursos desplegados, puesto que cada uno está declarado y tiene las propiedades pues definidas en el mismo archivo, ¿no? Por otro lado, la desventaja es que nos vamos a encontrar con algunos recursos duplicados donde la única diferencia pues, son las propiedades o las características. Este es el ejemplo del archivo de producción, que en este caso solo manejaba un pipeline. Entonces, aquí viene la duda, ¿hay una mejor forma de hacerlo? El ejemplo que les mostré funcionaba perfecto, porque desplegaba, podíamos acceder a los recursos, gestionábamos con Terraform, aplicábamos infraestructura como código. Entonces, luego de un tiempo hicimos un refactor y sí hay una mejor forma de hacerlo, definitivamente. Aquí fue donde hicimos uso de los workspace y de un archivo de configuración para definir las propiedades de los recursos. Entonces, la ventaja de esta opción es que fomenta la reutilización de código y evita la duplicidad. Por otra parte, una de las desventajas que también tiene esto es que para entender el recurso que se va a desplegar en cada ambiente es necesario leer tanto el archivo de definición de los recursos como los archivos de configuración. ¿Por qué? Porque aquí vamos a estar más utilizando variables. Aquí, como pueden ver de nuevo en la parte izquierda, ya no tenemos los archivos de non-prod y prod. Simplemente tenemos un archivo que es pipeline y el recurso solamente se está declarando una vez. Claro, a la parte inicial ya se agregan más cosas, como ya son definiciones de las cuentas, porque aquí ya se tiene que, desde donde se va a llamar este archivo, pues se le tiene que inyectar a qué cuenta debería desplegarse. Y también tenemos archivos de configuración, que en este caso son en formato JSON, y estos aquí usualmente pues ponemos las propiedades de los recursos. Así es como Terraform los puede interpretar. Entonces lee el archivo y así es como se lo puede usar en las propiedades de los recursos que se van a desplegar. Entonces, en base, bueno, aquí tenemos también de dónde se lo va a llamar a estos módulos, por así decirlo. Ya vamos a ver más adelante ese tema también en profundidad. Pero aquí pues simplemente se le inyecta todos los valores más que todo las dos cuentas que teníamos separados para poder desplegar esto en donde debía ser. Entonces, en base a lo que podemos experimentar, definitivamente vimos que esta era una opción un poco más viable y más reproducible sobre todo, y que podía escalar porque evitaba duplicar mucho código y hacía un poco más sencillo la gestión. Aquí tenemos pues el ejemplo de los dos ambientes que se estaban desplegando. ¿Ok? Luego tenemos el siguiente tema, que es módulos, que aquí esto va evolucionando poco a poco. El usar entonces Terraform Workspace, pues se volvió entonces como de cierta manera, pues una buena forma de gestionar los múltiples ambientes sin duplicar mucho código. Pero luego participamos en otro proyecto donde teníamos que proveer infraestructura a varios equipos que eran responsables de varios servicios. Entonces iniciamos con un proyecto que era el menos crítico, probamos que este patrón que estábamos proponiendo
funcionaba, nos permitía gestionar la infraestructura, pues era escalable. Entonces, luego de eso empezamos a replicar ese patrón en los otros servicios. Pero a lo largo del tiempo nos dimos cuenta de que estábamos repitiendo las mismas definiciones de recursos en diferentes servicios. Y el punto de fricción fue cuando tocó actualizar una versión de la base de datos. Como habíamos repetido la definición de recursos en varios servicios, entonces nos tocó editar cada repositorio uno por uno para justamente llegar a la versión que queríamos por temas de licencia y demás. Y viene la pregunta acá de nuevo. Bueno, cuando estábamos editando estos archivos, definitivamente después de un par de días, pues logramos gestionar todo y funcionó. Llegamos a la versión que queríamos de la base de datos, pero ¿hay una mejor forma? Definitivamente que sí lo hay. Nos dimos cuenta de que, como lo estábamos haciendo antes, no era lo mejor, así que buscamos un mecanismo más adecuado para definir recursos de manera centralizada. Y fue cuando hicimos uso entonces de justamente esta funcionalidad Terraform, módulos de Terraform. Entonces, los módulos de Terraform pueden utilizarse para crear justamente abstracciones, de modo que se pueda describir la infraestructura en términos de su arquitectura, en lugar de hacerlo directamente en términos de recursos físicos. O sea, podemos, por ejemplo, en una carpeta, pues poner varios recursos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, con esto pudimos reutilizar definiciones y lo más importante era que consistencia. Podíamos pues mantener, si queríamos en algún momento pues cambiar una propiedad de algún recurso de la infraestructura, solo lo hacíamos en un solo lugar y los servicios que lo estaban usando simplemente tenían que utilizar pues la versión más actualizada del módulo. Y justamente esa es otra de las ventajas que tienen los módulos, que es que lo puedes versionar. Entonces, hay dos formas de versionar estos módulos. Una es publicándolo en el repositorio oficial de Terraform, que es de acceso público, y la otra es gestionarlo en tu repositorio de manera privada mediante los releases o los tags que puedas generar. Por ejemplo, en GitHub tú puedes generar justamente un release y esto te crea una versión de un tag. Entonces, regresando al servicio A, por ejemplo, deteníamos el recurso de CodeBuild, ya no hacía referencia al código que estaba dentro del repositorio, sino que ahora, como pueden ver en la imagen, hacía referencia al repositorio donde estaba el módulo. Y al final seleccionaba cuál era la versión que quería. Entonces era mucho más sencillo gestionar esto. La siguiente parte pues, que les quiero comentar es relacionada con documentación. Bueno, aquí tenemos justamente el servicio A que sigue evolucionando y como les había comentado anteriormente, algunos proyectos donde habían varios equipos que mantenían varios servicios, justamente se estaba ya promoviendo el uso de módulos. Sin embargo, los servicios a lo largo del tiempo estaban pues agregando nuevas funcionalidades y para eso necesitaban nuevos recursos de infraestructura. Usualmente primero buscaban si había algo disponible en los repositorios, pero les resultaba complicado usarlo o tener el contexto necesario para saber cómo pues sacar provecho de estos módulos. Por lo que optaban al final, porque como era complicado, no había documentación, optaban por ellos mismos definir desde cero. Así estaba al inicio, ellos usaban los módulos, pero luego cuando ya necesitaban pues sus propios recursos específicos y al no saber cómo usar los que ya estaban definidos, pues simplemente los ponían dentro de sus repositorios en sus respectivas carpetas. Sí les funcionó a algunos equipos, tenían sus recursos que necesitaban, no había problema, pero resulta pues que se salía un poco del patrón que estábamos promoviendo. Entonces, aquí la pregunta llega de nuevo, ¿hay una mejor forma de poder promover esto
para que para que los demás equipos fuera del equipo de DevOps, sobre todo, lo puedan usar. Pues sí, sí lo hay. El problema mayor que teníamos aquí era justamente con documentación. Entonces, luego encontramos justamente esta herramienta que se llama Terraform Docs, eh, que justamente ayuda a que podamos generar documentación de los módulos. Y lo chévere es que permite generar pues en formato Markdown, y pues esto en los repositorios pues se puede leer y obtener contexto. Disculpa por la imagen, seguramente no se ve muy claro, pero vamos a continuar para ver otra parte. Por ejemplo, en la parte anterior teníamos como cuáles eran las variables de entrada, cuáles eran los recursos, cuáles eran las herramientas, versiones que se necesitaba, pues, y acá tenemos en cambio un ejemplo de cuáles serían los outputs, o luego de que despliegas la infraestructura, pues, qué tienes disponible para poder usar. De esta forma, pudimos de cierta manera proveer más información a los demás servicios, a los demás equipos, y sobre todo creo que empezamos más con diálogo, establecer más contacto, abrir un canal y resolver dudas en el momento de que las personas empezaban a usar estos módulos, porque nuestro propósito era justamente tener un lugar centralizado por temas primero de convención, y sobre todo luego el tema de seguridad, porque en estos módulos justamente estábamos promoviendo buenas prácticas de seguridad y demás. El otro tema pues que les quiero comentar es el de migración de estados. Entonces, luego en otro proyecto teníamos un caso en el que el cliente pues ya tenía una infraestructura implementada, corriendo en producción, y con usuarios concurrentes que le generaban ingresos. Pero desde el lado de la infraestructura que estaban usando, el reto de este proyecto era que todos los recursos habían sido definidos de manera manual mediante la interfaz gráfica de AWS. Entonces, lo que pasaba aquí era que había mucha inconsistencia en los nombres de los recursos, las propiedades que tenían. Por ejemplo, tenían una base de datos en este proyecto que era una base de datos en RDS para desarrollo de tipo XLarge, que tiene, en RAM creo que tiene 16, si no estoy mal. Para desarrollo quizás es demasiado. Entonces, el objetivo era mejorar la definición de los recursos aquí y estandarizar el nombre de los recursos y sobre todo las propiedades. Si son para recursos para la parte de desarrollo, pues quizás una instancia de tipo XLarge capaz no sea como lo adecuado. Se estaría como de cierta manera pues desperdiciando recursos. Buscamos, vimos, hicimos varios POCs o spikes, y finalmente pues luego encontramos una herramienta que nos ha sido de mucha ayuda, que se llama Terraformer. Esta herramienta ha sido creada por el equipo de SRE de Waze, y te facilita un montón la parte de migración de estados de una infraestructura que ya está desplegada, ya sea en GCP, AWS o Azure, pues que son los principales proveedores de AWS, y como resultado pues te genera código de Terraform, te genera las variables, te genera la definición de recursos, incluso los outputs, y unas que otras referencias también se va a hacer. Aquí vamos a ver un ejemplo que está subido oficialmente en el repositorio de la herramienta, donde se puede ver cuando se ejecuta para una infraestructura de GCP. En este caso está importando los recursos de red, pero también, si no estoy mal, sí, todo lo relacionado con red está importando esta herramienta, este ejemplo aquí. Y ahí están los resultados. Le generó una carpeta
generated y dentro pues están todas las definiciones. Aquí está haciendo una prueba de Terraform Init y Terraform Plan para validar si al correr este comando tiene que hacer algún cambio en la infraestructura que ya está desplegada. Y como vemos, el resultado es que todo está sincronizado. Perfecto. Regresemos a la presentación. Y la ventaja de esta herramienta es que con un comando vas a obtener el estado actual de la infraestructura, pero en código Terraform. Y la desventaja, pero que no es tan grande, podría decirlo, es que hay casos o momentos en los que se le dificulta hacer referencias y opta por quemar el nombre del recurso. Con lo cual, si estás usando pues, un patrón de diseño donde reutilizas valores de outputs de otro servicio o de otro recurso y decides usar Terraformer, probablemente pues, te va a tocar hacer uno que otro pequeño refactor para mantener el patrón que tú estás implementando en tus definiciones. Usualmente esto nos pasaba cuando queríamos importar estados de recursos muy específicos. O sea, no queríamos, por ejemplo, toda la red o todas las bases de datos. Solo queríamos una base de datos y para pues, ir migrando de manera progresiva. Y pues como al no tener esta herramienta, el contexto de las otras dependencias, simplemente hardcodeaba los nombres. Entonces, la estrategia que utilizamos para estandarizar los recursos y sobre todo para que sean gestionados por Terraform fue primero migrar el estado tal cual como estaban definidos. Luego, en cada recurso, porque como les había comentado, habían problemas de definiciones. Tenían una base de datos en desarrollo que era XLarge y queríamos, pues, estábamos desperdiciando recursos. No se estaba usando todo ese potencial que tenía la base de datos. Entonces había que bajarle un poco en esos recursos. Entonces primero pues importamos el estado, luego acá en cada recurso se cambió propiedades específicas, pero en este caso ya lo hacíamos en Terraform. Y para los recursos en los que se necesitaba modificar, por ejemplo, el mismo de la base de datos, en el que se necesitaba modificar el tipo de instancias. Usualmente si lo haces con Terraform, esto pues hace un redespliegue, lo elimina y luego lo vuelve a desplegar. En casos muy específicos como eso, pues se hacían esos cambios manuales y luego pues se modificaba en el archivo de Terraform con los nuevos valores y se hacía migración de estado nuevamente para justamente evitar pues que haya algún problema en estos recursos que ya estaban desplegados y que sobre todo pues ya tenían usuarios usando. Aunque esta fue una tarea pues que tomó tiempo porque había que coordinar con bastantes personas, departamentos, a lo largo de un buen periodo de tiempo pues los resultados fueron buenos porque se les hacía mucho más sencillo pues saber qué tenían desplegado y luego que si tenían que cambiar algo, pues era mucho más fácil saber en qué parte había que hacer el cambio y demás. Eso era lo que les quería compartir por el día de hoy. Muchas gracias y espero que este evento haya sido de mucha